¿Crees en fantasmas? Muchos dicen que no, hasta el día en que pasa algo. Una voz que susurra tu nombre cuando estás solo, una figura que pasa por el rabillo del ojo, la sensación de que alguien te observa en la oscuridad. Podría ser simplemente imaginación, o tal vez no. El informe de hoy proviene de alguien a quien se le quitó esa duda para siempre. Una experiencia que desafía la lógica, el miedo y la realidad misma. Apaga las luces, ponte los auriculares y prepárate, porque después de esta historia, puede que nunca más vuelvas a dormir tranquilo. Nunca me había trasnochado tanto por motivos de trabajo, pero entendí que, al abrir mi negocio de tacos, sería inevitable extender las trasnochadas hasta las 2 o 3 de la madrugada. Ya había decidido, para mi establecimiento, ubicarlo en una esquina de la calle más cercana a mi residencia, pues noté que había un flujo considerable de gente en esa zona. La primera semana transcurrió muy positivamente, destacando el sábado. Ese día, a las 6 de la tarde, comencé a armar mi kiosco y, alrededor de las 7 de la tarde, ya estaba preparando la carne junto con los demás ingredientes. A las 8 de la noche comencé a vender y, como era de esperar, los clientes empezaron a reunirse. Me quedé solo, ya que todavía no tenía recursos para contratar a un empleado que me ayudara, y confieso que fue agotador afrontar 4 horas de asistencia continua, dado el excesivo número de personas. Ya era pasada la medianoche cuando la mayor parte del público dejó de circular por la avenida. Aunque todavía aparecían algunos clientes, el número no era significativo. Alrededor de la 1 de la madrugada, el ambiente quedó completamente desierto, no pasó ni un alma en movimiento. Ya casi había terminado cuando un hombre borracho se acercó y pidió 2 porciones. Comenzó a divagar sobre la vida, su familia y los problemas que enfrentaba, haciendo que esas 2 porciones duraran 1 hora entera. Cuando eran las 2 de la madrugada, todavía estaba hablando conmigo, pero de repente ambos nos quedamos en silencio, cuando la risa de un niño comenzó a hacer eco. El hombre que me hablaba dejó de morder a mitad de camino y quedamos atónitos, pues él mismo dijo que no había absolutamente nada alrededor. Miré de un lado a otro, pero tampoco vi a nadie. Un poco asustado, el borracho comentó: «Aquí dan miedo, ¿no?». Luego retomó su conversación, pero, segundos después, pude ver cómo apareció un niño, un muchachito, que se sentó en mi puesto, cerca de aquel señor, y me sonrió. Le devolví la sonrisa y le pregunté por qué estaba allí, tan solo, pero el borracho me respondió. Preferí ignorar su discurso y me concentré en el chico, preguntándole qué hacía en la calle a esa hora. Le pregunté si tenía hambre. Él dijo que sí y le ofrecí 2 tacos gratis. Después de unos minutos, el borracho me pidió la cuenta, pagó y se fue, mientras yo todavía hablaba con el chico. Le pregunté dónde vivía y me señaló una casa de 2 pisos al otro lado de la avenida. En cuanto el pequeño terminó sus tacos, se levantó del banco y corrió hacia esa casa. El domingo volví a montar mi parada y la avenida estaba vacía sobre las 2 de la madrugada. Fue entonces cuando regresó el mismo niño. Esto se repitió durante toda la semana. Diego siempre aparecía temprano en la mañana, a las 2, pero había algo extraño en él, pues nunca lo vi cruzar la avenida ni salir de casa en ningún momento. Todas las mañanas era igual, primero oí su risa por ahí, luego apareció para saludarme. Un domingo, alrededor de las 11 de la noche, mientras ayudaba al mismo borracho de antes, noté que una pareja salió de la casa de Diego y vino a mi puesto, pidiendo 2 raciones y 2 refrescos. Mientras comían, le pregunté al hombre si podía hacerle una pregunta. Él dijo que sí, entonces le dije: ¿eres el padre de Diego? Confirmó con voz temblorosa.
Le advertí que tuviera cuidado, ya que su hijo se escapaba de casa todas las mañanas. Le dije que el niño apareció allí a las 2 de la madrugada. En ese momento, la pareja empezó a llorar. Estaba confundido, pensando que algo grave había sucedido ese día. Le pregunté si todo estaba bien y la madre, muy conmocionada, me explicó que su hijo ya había fallecido hacía 2 años. Dijo que el auto lo atropelló en ese camino, lanzando su cuerpo hacia la esquina donde yo estaba parado. Me quedé en silencio, sin saber qué decir, porque efectivamente lo había visto. El borracho que había comido allí también había presenciado algo, pero cuando le pregunté juró que solo me vio hablando solo, ya que no había nadie más en mi puesto y mucho menos un niño. El padre de Diego dijo que una vecina reportó haber escuchado al niño durante las primeras horas de la mañana. Al asomarse por la ventana, vio que Diego estaba jugando en esa carretera, en plena noche. Lo sentí muchísimo y ni siquiera le cobré a la pareja en ese momento. Al día siguiente cerré temprano. No lo podía creer, porque el niño no parecía un fantasma ni nada por el estilo. Pero recordé haber visto una cruz en la acera, cerca de donde solía instalar la gasolinera, sin siquiera prestar atención. Esa tarde me acerqué y leí lo que estaba escrito. Sí, estaba el nombre de Diego y la fecha de su muerte. De hecho, me aterrorizan los fantasmas, desde esa noche, siempre me registro antes de medianoche. No creo que vuelva a cerrar tan tarde. Eso fue todo, audiencia. Buenas noches. Ahora voy a contar una historia que me fascina mucho, dejando claro que no es mía, y tal vez por eso me gusta tanto. Sin embargo, mi abuelo todavía sufre el trauma de lo sucedido. Él, tras retirarse de la policía, trabajó un tiempo como vigilante nocturno en el cementerio de un pueblo donde anteriormente vivía. Por las noches, solo él y su colega Ramón se ocupaban de todo el cementerio, que ni siquiera era tan grande, pero eran necesarios porque ya habían habido varios casos de tumbas saqueadas. La primera noche de mi abuelo, Ramón le mostró lo que tenía que hacer, incluso dibujó en papel todas las zonas del cementerio. Parecía sencillo, pero no lo era. Había muchos peligros, por eso contrataron 2 guardias. Ramón explicó que algunas personas sustraían ropa, joyas u objetos de valor al fallecido, e incluso hubo personas que sustrajeron un cuerpo entero. Mi abuelo, que alguna vez fue oficial de policía, entendía bien el tipo de ladrones a los que se enfrentaría. Cuando llegó la medianoche, tuvo que caminar por el cementerio con una linterna y un bastón para protegerse. Además, portaba consigo un arma de fuego, por precaución. Luego comenzó el recorrido por el cementerio helado. El viento sopló entre los sepulcros y la oscuridad los envolvió. Mi abuelo pasó por la sección infantil sin ningún problema, aunque allí sentía una energía muy extraña. Pero cuando llegó a la sección de adultos, comenzó a escuchar un suave susurro en el viento, algo que sonaba como si estuvieran realizando un ritual o rezando. Siguió esa voz femenina, caminó unos metros hacia la derecha y la vio, una persona arrodillada frente a una tumba. Al iluminarla con una luz, mi abuelo se dio cuenta de que se trataba de una señora, de unos 50 años, que estaba enterrando algo en la tumba. Cuando se dio cuenta de que la habían descubierto, se escapó y abandonó el cementerio. Mi abuelo corrió tras él, pero se detuvo en la tumba. Utilizó su bota para apartar la tierra y vio que la mujer estaba enterrando unos muñecos de trapo llenos de alfileres. Más abajo encontró un frasco de gelatina que contenía un líquido rojo, varios mechones de cabello, alfileres y fotografías de personas. No los tocó, simplemente los echó del cementerio. Estos locos, decía cada vez que comentaba el tema. Luego, continuó sus rondas,
regresando con Ramón, quien le explicó que era común ver gente practicando brujería allí. También dijo que no se asustara si veía algo más que eso, como un fantasma. Mi abuelo no creía en fantasmas, repetía que era mejor temer a los vivos que a los muertos, y siguió trabajando con normalidad. Pasó un mes, cercano a Halloween, hacia mediados de octubre. Una noche de trabajo, realizaron sus tareas habituales, y sobre las 2 o 3 de la mañana, mi abuelo salió a hacer su ronda. Comenzó por las partes externas, sintiendo que el amanecer era cada vez más frío, y también que el ambiente en el cementerio comenzaba a cambiar. En general, hay mucho silencio allí, pero aún se puede escuchar el viento, el balanceo de las ramas de los árboles y algunos grillos y pájaros nocturnos. Sin embargo, cuando pasó a la sección de adultos, todo sonido desapareció, era como si el tiempo se hubiera detenido. No había viento, a pesar del intenso frío, y no se oía nada, absolutamente nada. Solo se podía escuchar el corazón de mi abuelo latiendo cada vez más rápido, ya que sentía que algo andaba mal. Entonces, sintió una mano fría tocar su hombro y susurrarle su nombre al oído. Cuando se dio la vuelta, vio, frente a él, una sombra muy oscura, alta, de unos 2 metros de largo, que parecía la muerte misma. Mi abuelo sacó su arma y disparó a la sombra gigante, pero las balas apenas la atravesaron. Desesperado, corrió hacia el área infantil, pero antes de llegar escuchó, a varios metros de distancia, las risas de muchos niños, como si estuvieran jugando felices en un parque, cuando, en realidad, era un cementerio. Levantó la linterna, pero ni siquiera se dio cuenta de que se había acabado la batería y ya no iluminaba nada. Solo la luz de la luna caía sobre el lugar. Y en esa pálida luz, mi abuelo pudo ver a varios niños corriendo y divirtiéndose entre las tumbas. Ellos eran los que reían y gritaban. Aterrado, intentó huir, pero sus piernas no le obedecieron. Permaneció paralizado por unos minutos, solo observando a aquellos niños fantasmales, hasta que sintió una mano agarrar su hombro por detrás. Gritó, pensando que era la muerte, pero cuando se dio la vuelta, vio que era Ramón, casi llevándoselo. Cuando llegaron a la casita donde se hospedaban, Ramón le echó aguardiente en la cabeza a mi abuelo y lo limpió con huevos y hierbas. Estaba tan impactado que no podía moverse correctamente. Pasó una hora y luego empezó a sentir mucho frío y de repente se enfermó. Ramón lo despidió temprano y se fue. La noche siguiente, mi abuelo no regresó. Solo se presentó por la mañana para presentar su dimisión. Ramón insistió en que se quedara, alegando que era común en esta época de octubre, cuando dicen que los muertos ya casi están listos para regresar y ver a sus familias. Pero mi abuelo no escuchó, porque sabía que lo que veía no era nada normal, y renunció en todos los sentidos, y ahora su dicho es, temed a los vivos y a los muertos. Soy taquero desde hace más de 20 años y en todos estos años nunca me ha pasado nada paranormal. Sin embargo, tengo amigos que trabajan en la misma área, por supuesto, seguramente han pasado por situaciones extrañas, porque, cuando trabajas hasta altas horas de la mañana, te expones a cosas y eventos muy peligrosos que no podemos entender. Déjame decirte, ya eran las 3 de la madrugada y mi compañero ya estaba cerrando el reloj, guardando las verduras, cuando de repente escuchó que alguien empezaba a hablar. Era la voz de 2 hombres que conversaban junto al poste, ellos se rieron. Yo, el taquero, pensé que tal vez eran clientes, así que se asomó por el hueco de la estación, pero no había nadie. Jura que vio 2 perros hablando como si fueran humanos, y cuando miró, los perros comenzaron a correr, riéndose, lo que lo impresionó tanto que se desmayó dentro de la estación. Afortunadamente, no se golpeó demasiado fuerte, y minutos después,
se despertó rápidamente, empacó sus cosas en la camioneta y se fue. Yo le creo. Afuera no entendemos lo que pasa en las primeras horas de la mañana, pero yo también lo creo, porque, cuando me cuenta esta historia, su cara parece asustada y hasta empieza a temblar. Es una historia corta, pero bastante aterradora para mí. Llegué muy tarde de trabajar, ya eran más de las 12 de la noche. Trabajo como contador, y en esa ocasión, tuve que quedarme hasta tarde para entregar un encargo contable urgente que me solicitaron. Cuando terminé, cogí mi moto y me dirigí a casa, tomando el camino habitual. Todo el camino fue normal, pero de repente, mientras conducía, la moto empezó a dar tirones. Esto me pareció muy extraño, ya que siempre mantengo mi bicicleta al día con el mantenimiento para evitar este tipo de inconvenientes. Poco después, al pasar por un lugar llamado Ovelotrábalo, un lugar del que había oído hablar como aterrador, entré en pánico, porque no quería terminar parado allí. Lo único que hice fue orar, pidiendo protección para poder llegar sano y salvo a casa. Entonces, en medio de ese camino oscuro y recto, de la nada, apareció un adolescente de aproximadamente 16 años y cruzó la calle. Cuando venía de frente, pude ver su rostro. Era aterrador, pálido, desfigurado y sin ojos, con las cuencas de los ojos vacías. Esto me asustó mucho. Rápidamente esquivé la moto para no chocar con él y, al hacerlo, aceleré al máximo para llegar a casa lo más rápido posible. Sin embargo, la situación no terminó ahí. Me di cuenta de que corría detrás de mí a gran velocidad. Lo único que se me ocurrió fue acelerar aún más para que no me alcanzara. En una parte del recorrido había farolas que iluminaban todo el recorrido. Justo cuando llegué a ese punto, desaparecieron. Por el espejo retrovisor noté que ya no venía. La adrenalina y el corazón acelerado se apoderaron de mí. Cuando llegué a casa, me bajé rápidamente de la bicicleta, la guardé inmediatamente, cerré todo. Al encontrarme con mi mujer, ella me preguntó angustiada qué había pasado, ya que yo estaba visiblemente molesto. Una vez en nuestra habitación, traté de calmarme, y mientras me cambiaba para dormir, conté lo sucedido. Ella me aconsejó que tuviera más cuidado al salir tan tarde del trabajo y oró por mí, lo que me ayudó a tranquilizarme. Aún así, estaba muy asustado y espero no volver a encontrarme con eso en el camino, ya que ese encuentro fue extremadamente peligroso. Sinceramente, confieso que fue un susto enorme y espero no volver a encontrarme con algo similar. ¿Y a vosotros, el público, qué os parecieron estas historias? Antes de terminar el vídeo, como anécdota extra, os voy a contar una historia muy interesante que nos mandaron por email. Esta fue mi parte esta noche. Nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, adiós. Mi abuelo fue como un padre para mí, ya que me guió y aconsejó durante mucho tiempo. Por eso, el día que murió fue un golpe muy duro para mí. Ese día lloré hasta que creí que se me acabarían las lágrimas. Pero no me importaba, quería liberar todo mi sufrimiento. Al día siguiente sentí un alivio en el alma, como si me hubiera liberado de un gran peso. Al año siguiente, precisamente en el aniversario de su muerte, el 31 de agosto, que coincide con el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, tuve sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba saber que descansaba en un lugar mejor, por el otro, el sentimiento era de nostalgia y tristeza, con un nudo en la garganta. La noche anterior a su cumpleaños, es decir el 30 de agosto, logré soñar con él. La casa tenía 2 plantas y su dormitorio estaba en la planta baja. En ese momento ya no vivía en la casa, ya que dormía en el dormitorio de arriba, mi antiguo dormitorio. Soñé que despertaba en su habitación, mi abuelo estaba en pijama y me miraba en el espejo.
El baño también estaba en la misma habitación, y en ese sueño, estaba lleno de plantas, todas verdes y exuberantes, llenas de vida. Mientras me miraba en el espejo, pude escuchar claramente su voz: «Mija, ya estoy aquí». Así me llamó cuando llegó a casa. Me quedé atónito y no respondí. Momentos después escuché su voz llamando nuevamente: «Hija, ¿no me recibes?». Fue entonces cuando me di cuenta de que era mi abuelo. Comencé a temblar de emoción y cuando salí de mi habitación, mi rostro estaba lleno de lágrimas. Grité: «Abuelo», y, cuando lo vi, caminaba con normalidad. En los últimos años de su vida, además de usar un bastón, había estado postrado en cama, debilitado, muy enfermo y, al final, mal de salud, pero siempre rodeado de las personas que lo querían. Cuando lo vi, estaba erguido, sonriente, con la mirada llena de vida. Fue un alivio verlo así, tan feliz. Llegué, lo abracé y todo se sintió tan real. Poco después empezó a bajar las escaleras y lo seguí. Se detuvo frente a la habitación, en el primer piso, abrió la puerta y le pregunté qué estaba haciendo. Él respondió: «Vine a recoger algunas cosas». Casi le pregunto: «¿Qué cosas?», pero él entrecerró los ojos por un breve momento y luego escuché la voz de mi abuela que decía: «Hija, ¿con quién estás hablando?». Cuando volví a abrir los ojos, mi abuelo ya había desaparecido, pero la puerta seguía abierta. Mis lágrimas seguían fluyendo sin cesar, y así me desperté, con la cara aún empapada. De repente me levanté, abrí la puerta de mi habitación y bajé corriendo las escaleras. Milagrosamente no tropecé. Cuando llegué al primer piso, la puerta de la habitación de mi abuelo estaba abierta, exactamente como la había dejado en mis sueños. Desde su partida esa puerta no se había abierto, había permanecido cerrado durante todo un año. Mi abuela se acercó y preguntó: «Hija, ¿qué te pasa?». Sin contener las lágrimas, conmovida declaré que el abuelo había estado allí. Nos abrazamos y lloramos juntos. Esta experiencia paranormal fue, sin duda, la más hermosa que jamás haya vivido. Entonces, ¿todavía crees que los fantasmas no existen? Hay quienes prefieren creer que todo tiene una explicación lógica. Pero ¿qué pasa cuando no lo hay? ¿Y cuando el miedo se vuelve real? Si alguna vez has experimentado algo como esto, algo que hizo que tu corazón se detuviera por un segundo, comparte tu historia. Envía tu informe y ayuda a mantener vivo el terror. Envíe su informe. Si te gustó esta historia, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias embrujadas. Ahora mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que estás solo?